A ver, vamos analizando este tema. No se olviden, reflexiones filosóficas sobre los ensayos. ¿Qué entendemos por ensayo académico? ¿Qué será un ensayo? O sea, es aquello que expone una serie de argumentos y como reflexiones de gran interés sobre un tema del autor para la finalidad de que él pueda tomar su opinión basándose en investigaciones y Ya, muy bien. Muy bien. Entonces es un conjunto de ideas ordenadas a través de la investigación que nos permite llegar a conclusiones. La estructura del ensayo, no se olviden, hay una introducción, un desarrollo y conclusiones que se obtienen a través de todo este análisis investigativo. A eso nosotros llamamos ensayo. Y en cuanto a la filosofía, hay muchos pensadores que han ido utilizando esta perspectiva del ensayo para exponer visiones. Vamos a ver a un filósofo que se llama Jean-Paul Sartre. Es un filósofo francés, uno de los máximos exponentes del siglo XX, que ha venido realizando una serie de estudios y análisis filosóficos sobre una corriente que se llama el existencialismo. Ya vamos a puntualizar a qué se refiere esta corriente de la filosofía. Pero antes de eso es importante introducir a Sartre, porque este filósofo no solo es aquel que ha analizado temas propios de la filosofía, sino que es un gran escritor. Fue premio Nobel de Literatura, aunque decidió no recibir el premio Nobel por cuestiones ideológicas. Principalmente Sartre decía que no escribía para ganar premios, simplemente escribía con el sentido último de que las personas tengan una visión de la realidad. Tiene muchos ensayos, uno de sus más importantes, El ser y la nada, que es una explicación de todo su bagaje filosófico y donde puntualiza algunos de los elementos. Tiene novelas como La náusea y una obra de teatro que se llama Las moscas, que son textos que introducen dentro de la literatura esta perspectiva. Hay varios escritores que han ido introduciendo la perspectiva del existencialismo en el siglo XX, que es una corriente filosófica, pero que se ha introducido también al ámbito de la literatura. Sartre fue un crítico también de las posturas capitalistas, tiene un texto sobre el socialismo, fue un filósofo ampliamente reconocido por algunas de sus posturas netamente partidarias al cambio social. ¿Qué es el existencialismo? ¿Qué se les ocurre cuando se habla de existencialismo? Algo nosotros ya hemos estado hablando de Sartre. ¿Alguien sabe tal vez qué es el existencialismo? Quizás el de pienso y luego existo. No, esa consideración es de Descartes, y él analiza el alcance del conocimiento. Es decir, para Descartes, pienso, luego existo, es la consideración de cómo se genera el conocimiento. Primero está el pensamiento y luego la existencia. Y bueno, el ejemplo, porque para los existencialistas es al revés. Primero existe y luego se da todo lo demás. Para los racionalistas, primero se da el pensamiento y luego la existencia. Gracias por el ejemplo, pero por ese lado no va. Pienso, luego existo de Descartes tiene otro sentido. En cambio, los existencialistas van a irse al contrario. Dicen que la existencia precede a la esencia y a toda la realidad. Primero existimos y luego cualquier consideración. Por ejemplo, el ejemplo de las tijeras. Las tijeras como cosa es un concepto que nos permite comprender que existe este objeto, pero todo objeto tiene una esencia, es decir, tiene una necesidad o una, ¿cómo decirlo? Tiene sobre todo una razón de existir. Todos los objetos y todas las cosas en la realidad tienen una razón de existir. Así nosotros también tenemos una razón de existir. ¿Cuál es la razón de existir de una tijera? El cortar. Esa es su esencia, la necesidad de cortar objetos. Y la existencia es el objeto que corta, es decir, la tijera.
para los existencialistas, esta consideración, la perspectiva de la existencia está antes de la propia esencia. Sartre resume su existencialismo con la expresión: la existencia precede a la esencia. La existencia antes mencionada, es decir, la existencia de estos objetos, de estos elementos, de estas cosas, afirma que la esencia es la condición para que una cosa sea realmente lo que es. No se olviden a qué llamábamos de esencia: lo que está destinado a ser el objeto, lo que esa cosa tiene como finalidad, su razón de existir. Dentro de estas consideraciones, por ejemplo, como decíamos, ¿cuál es la esencia de la tijera? Cortar. Lo que está determinado está llamado a ser. Pero antes está el objeto, está la existencia de ese objeto. En ausencia de las condiciones, la tijera no tendría razón de ser. Las cosas tienen en primer lugar la esencia y después la existencia, pero el ser humano existe cuando toma conciencia de su existencia. Esta es una consideración compleja de entender. El existencialismo como corriente filosófica ha ido marcando una tendencia en la filosofía así llamada contemporánea, porque está dentro del siglo XX, porque es muy contemporánea a nuestra época. Dentro de estas consideraciones, Sartre va generando una serie de ensayos que le permiten postular estos elementos. Dentro de esta consideración y poniendo el ejemplo, poniendo este ejemplo, nosotros tenemos la cosa, las tijeras. Ahora, tenemos la necesidad de cortar algún elemento. Y para cortar ese elemento, creamos un objeto. Desde una forma sencilla, podríamos entender que las cosas se crean para cumplir una necesidad. Por ejemplo, cortar. Por ejemplo, escribir, se crean los libros. Por ejemplo, qué sé yo, una serie de elementos. ¿Qué pasa si ponemos el ejemplo, dice Sartre, de el ser humano? Primero se dan la esencia o primero se da la existencia. Es lo que se pregunta Sartre. Observen la realidad que la esencia va primero antes que la existencia. Pero dice eso solo se cumple para ciertos objetos. Por ejemplo, cortar. Tenemos un papel, necesitamos cortar. Se crean las tijeras. Entonces, primero teníamos la esencia y luego la existencia. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Funciona de la misma forma? ¿Había la necesidad de que existan los seres humanos? Por ponerle de una forma más crítica, ¿qué dicen ustedes? Repito, por si acaso no se entendió. Sartre, desde el existencialismo, que es una corriente de la filosofía que prioriza, y sobre todo en Sartre, habla que la existencia precede a la esencia, es decir, que la existencia está antes de la esencia. Ponemos un ejemplo. Decimos que existen las tijeras solo por el hecho de que necesitamos cortar. En este caso puntual, la esencia precede a la existencia. ¿Sí? ¿Me explico o no? ¿Alguien no me comprende lo que estoy diciendo? En este caso particular, en el ejemplo, la esencia precede a la existencia. Es decir, que primero existió la necesidad de cortar y luego se creó las tijeras. Si ponemos el caso del ser humano, ¿la esencia también precede a la existencia? Es decir, el ser humano, ¿había una necesidad de que exista el ser humano? Podemos poner explicaciones religiosas y decir, sí, tal vez Dios quería que el ser humano exista y demás intereses. En lo que creo, en lo que en mi religión, el ser humano fue creado para ser probado. Ya dentro de su religión, el ser humano fue creado para ser probado. Entonces, desde esa consideración, desde su punto de vista, ahí sí existe una perspectiva que la esencia precede la existencia. Pero, ¿quién creó esa religión? Jesucristo.
Jesucristo creó la religión, seguro. No. Creo que Jesucristo creó la religión cristiana. Sí, porque el nombre de Cristo, si fuera la iglesia de alguien más, o sea, tuviera Ya, pero acuérdense que el cristianismo está antes de El cristianismo inicia desde la edad de Moisés, ¿no? Sí, la perspectiva del cristianismo está mucho antes de la llegada de Jesucristo. ¿Quién creó la religión? No estoy yéndome en contra de ningún criterio, no dirán, el profe vea cómo nos hace y después nos hace entrar en crisis y ya no queremos creer en eso que creíamos. Pero bueno, en cierta forma la filosofía trata de hacer eso. ¿Realmente Jesucristo creó la religión? Desde los datos históricos, no. Melanie, Salam. Creo que no, No fueron más los israelitas o algo así, una de esas comunidades. Ya, ¿y quiénes son ellos? Son seres humanos. Si los seres humanos crearon y pensaron desde la perspectiva de la creación de la religión, pongamos el ejemplo, digamos que los seres humanos crearon, ¿ya? En este caso, los seres humanos crean la religión como perspectiva, entonces, ¿quién se comienza a preguntar sobre la realidad? Es el ser humano. Desde la consideración de Sartre, para el ser humano no funciona así. No había ninguna necesidad de que exista el ser humano. Primero existe y luego piensa sobre su esencia. Por eso es que dice la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir Sartre en este ejemplo? No es que necesitamos que el ser humano esté ahí, ni que genere un dilema en la sociedad, menos aún para la naturaleza. En realidad, primero el ser humano existió por cualquier cuestión, es decir, por la creación o por el ámbito de la evolución, por lo que ustedes deseen. Pero el ser humano habita en el mundo, es decir, llega al mundo y va buscando cuáles son los elementos que le hacen ser él y no otra persona. Por lo tanto, dentro de esta consideración, para Sartre, la relación que tiene el ser humano al propio ser, a la propia razón, es su existencia. Cuando nosotros hablamos del ser humano, del ser como tal, estamos hablando que primeramente existe. Desde un principio existe. Y luego va buscando su esencia. Los demás objetos, en el caso, podrían primero tener esencia y luego existencia, pero en realidad Sartre dice no. Como estas también son consideraciones de creaciones humanas, debe primero preceder la existencia. Los objetos se presentan y de ahí se les va dando esencia, se les va dando razones por las cuales existen. ¿Alguien alguna crítica, controversia? Profe, no se invente, eso no dice en ningún lado. Profe, como dice cosas que no son. Alguien, no importa, cualquier punto de vista. Son temas, por ejemplo, este tema de Sartre es un tema que va generando mucha controversia a través de la filosofía y a través del pensamiento. ¿Alguien alguna idea, pregunta, duda? Dice, pero si dice que no teníamos, como seres humanos, no teníamos la necesidad de existir, ¿por qué existimos? Ahí está el tema. ¿Por qué existimos? Para Sartre, y justamente aquí viene algo controversial. Sartre, si no teníamos necesidad de existir, entonces ¿de quién depende buscar la esencia? ¿Para qué existimos? Depende de nosotros. Pero en realidad, la realidad como tal, lo que nosotros observamos, carece de sentido. Lo que ustedes hacen y lo que estamos haciendo, estas lindas clases para que se les duela la cabeza, carecen de sentido, dice Sartre. ¿Quién le da sentido a la realidad? Son cada uno de ustedes. ¿Dónde está lo complejo en Sartre? Que aquí no hay ¿cómo decirlo? Como decían los griegos, un objetivo final, es decir, el destino. No hay un destino, tal cual. Quien genera todo es el existente, es decir, nosotros, porque tenemos la capacidad de comprender al mundo. Y el momento que comprendemos al mundo, primero debemos comprendernos a nosotros.
Es complejo la consideración porque el ser, para Sartre, el ser humano, no es que es diferente a los demás por la consideración de que son más inteligentes, destruimos más, nos gusta dañar la tierra, qué sé yo. No son esas consideraciones, o porque somos racionales, o porque somos seres sociales. No, simplemente porque entendemos esto. Entendemos que nuestra existencia está antes que la esencia y que nos genera un inconveniente. Entonces, ¿para qué existimos? Nos pregunta Cecilia. Ahora no sé, pues, ¿para qué? Pero Listen, eso, como yo he dicho, tiene una razón muy rara, porque literalmente el ser humano, sería mejor si el mundo estaría sin el ser humano, ya que el ser humano ya ser el único que tiene esta capacidad de pensar y analizar el mundo a nuestro alrededor, siempre buscamos sentido a cosas que a veces ni siquiera tienen alguna relevancia. Y también gracias a esto, como usted había dicho, el ser humano ha sido un ser destructor y que ha destruido al planeta. Si somos seres racionales, entonces ¿por qué destruimos nuestro propio ecosistema? Sería mejor el mundo sin el ser humano, ya que mejor estarían los animales si los animales ahí pueden estar salvajes sin el ser humano, ya que el ser humano es el que destruye nuestro propio hogar. Ya, bueno, desde su punto de vista, los seres humanos no tienen razón de ser. ¿Para qué están Dicen, aquí? ¿Sí? Washington. pero es algo absurdo, porque pensemos, lo que hace el ser humano es para un bien, pero no sabe el daño que está haciendo. Así que nosotros somos como, no somos alguien que ve el mundo y que sabe todo, somos unas personas, ¿cómo se dice esto? Eh, es que es algo absurdo que nosotros hagamos algo para dañar algo. Y lo que él dice que nosotros dañamos todo y si nosotros estuviera mejor el mundo, no, ya que cuando vieron los dinosaurios también hicieron lo mismo y por eso se extinguieron. O sea, también ellos mataban a su propia raza y se estaba terminando eso y el otro y el otro. O sea, somos como un experimento y el experimento salió mal. Puede ser que nosotros estemos aquí en el mundo para ver, como decir, en lo cristiano, para poder ver qué quieren hacer con nosotros, si extinguirnos también o quedarnos ahí. Por eso nosotros somos... Oye, a ver. Yo Pero creo es que aquí hay algo. A ver, ¿cómo vas a comparar el ser humano con los dinosaurios? Porque el problema es que Lo el ser mismo, humano. es lo No, no, mismo. no, no. Ellos también matan, nosotros también matamos. Déjame decir. Es que es un como un equilibrio Silencio, que silencio. Calma, un ratito. Perdón que les haya cortado, pero un momento. A ver, vamos a hacer algo. Estos temas son altamente controversiales y Sartre los presenta porque son altamente controversiales. Vamos a tratar de no discutir entre nosotros, ¿sí? Vamos a tratar de dar opiniones. Por ahora, iremos sacando conclusiones. La idea no es que discutamos. ¿Cuál es uno de los problemas que generalmente tenemos los seres humanos? Somos demasiado apasionados y nos encanta defender nuestras opiniones, lo cual está muy bien. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero tratemos de escuchar. Le agradezco Washington y Fernando. Tenemos dos puntos de vista. Nos vamos a quedar con eso. No quiero entrar en controversia. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? dice, yo creo que existimos para aprender y todo eso dejamos a nuestras generaciones. Bueno, biológicamente eso es claro. Desde la consideración del ADN, cada generación, no solo mentalmente, es decir, no solo en el aprendizaje propio de la educación, sino biológicamente, las generaciones futuras van aprendiendo de las anteriores. Y esa es la perspectiva de la, ¿cómo decirlo? De la propia... Dicen, Sí, pero las personas no tenemos que solo vivir el momento, no, porque no, eso no se ha dicho. No se dice vivir el momento. De ese punto, no hemos llegado al punto de vivir el momento. Todavía no hemos llegado a vivir el momento. Ya vamos a ver ese punto con Sartre. ¿Alguien más otra opinión? Entonces, Dicen, así que él trata de decir que nosotros tenemos ya escrito nuestro futuro. al contrario. Como el turismo. no Al quiere contrario. decir, creo que nosotros hacemos nuestro futuro. Así, O sí, así es. Nosotros hacemos. Pero, dicen, si nosotros hacemos nuestro futuro,
nuestro futuro termina igual que todos, ¿me entiende? Porque pensemos, todos nos reproducimos, ahí nacemos, nos reproducimos y morimos. Y es un O poco sea, más fuimos nuestro trágico, futuro. Washington. Dice que el momento que usted muere, después de la muerte no hay nada. Así de trágico es Sartre. No existe nada, no hay nada. Somos materia. Y de la materia, materia serás. Entonces, después no hay nada. Por eso su texto se llama El ser y la nada. ¿Sí? Es una consideración que parte de otro filósofo que se llama Martin Heidegger. Para Martin Heidegger, la nada es la posibilidad de conocimiento. Es un tema muy complejo que no quiero abordar del todo. Pero para Sartre, la nada es un concepto de la existencia. ¿Qué quiere decir? Que después de la existencia no existe nada más. Sartre dice que nosotros debemos que, a ver, una de las consideraciones de Sartre es la libertad, pero la libertad no es la posibilidad de elegir. La libertad es que no podemos salir de elegir. El ser humano está condenado a ser libre, dice Sartre. Usted elige o elige, no tiene otra opción. O entra a clases o no entra a clases. No es que me obliga, no, igual, está eligiendo. De todas formas está eligiendo. Sartre dice que estamos dentro de la consideración de la libertad en cuanto a la elección y siempre vamos a estar eligiendo, necesariamente. Dentro de esa consideración de la elección, el sentido propio de las cosas no hay, no tiene sentido. Las cosas que hacemos carecen de sentido. ¿Quién le da el sentido? Es el ser humano. Entonces, cada día nosotros le vamos dando objetivo. No hay una salvación, ni un objetivo, ni una determinación. Usted le pone sentido a las cosas. Y así va generando sentido. ¿Por qué? Porque el ser humano, como existe primero y luego le va dando esencia a las cosas, necesariamente tiene que dar sentido a lo que hace. Eso es lo que dice Sartre. ¿Qué más? ¿Alguna otra opinión más? ¿Algún otro criterio sobre lo que dice Sartre? ¿Qué les parece? Ya entraron en crisis. Una de las partes, hay un texto que se llama La náusea de Sartre, que es un libro de literatura, donde Sartre, más allá de todo el bagaje literario que tiene, intenta explicar esto. Para Sartre, y no todos, pero deberíamos por lo menos llegar a comprender nuestra propia existencia. Y para Sartre todos los fenómenos son existenciales. Una persona va y se sienta en soledad. Lo primero que le causa es angustia. Comienza a preguntarse por qué existo, por qué estoy aquí, qué sentido tiene la realidad. Espero que se hayan hecho ese ejercicio. Traten de desligarse de todos los parámetros de la realidad. Es un trabajo que hay personas que en toda su vida no lo han hecho. ¿Sí? Y Sartre dice que es una forma de comprendernos a nosotros mismos, de cierta manera de explicar. Ahora, ¿cuál será el problema principal que plantea Sartre? Y algunos pensadores dicen que el momento que usted abre los ojos, como decía Platón, nunca más podrá volver a ser ciego. Es decir, que el momento que se pregunta sobre estas cosas está complicado. No volverá a poder llegar otra vez a estar contento y feliz y que todo tiene sentido y demás cosas. Ese es el inconveniente, tal vez, de la filosofía. Regresando a esta consideración, y nosotros acabamos a las 9 y ya mismo se nos acaba la clase. Regresando a esta consideración, esta persona que se sienta sola a preguntarse por qué existo, por qué soy, cuál es el sentido de la vida y demás consideraciones, comienza a angustiarse. Y eso se llama angustia existencial, porque no consigue sentido. Es más sencillo decir, y no quiero ofender ningún criterio, pero es más sencillo decir, Dios nos creó, después de la muerte vamos al cielo. Sencillito, facilito, listo. ¿Por qué se complica? Es más fácil. Más difícil es sentarse y preguntarse, a ver, no tiene nada sentido. ¿Qué hago con mi vida? Y eso para Sartre genera angustia y genera lo que su libro se llama, náusea. Esa náusea existencial de comprobar la relación que existe entre el ser y la nada comienza a nosotros a preguntarnos sobre cuál realmente es el sentido
que debemos tener. Estos temas inciden directamente en la mentalidad de las personas, pero son complejos en sí mismos porque detrás hay muchas acepciones que tal vez son interpretaciones de Sartre. Esa es su interpretación. Bien, ¿alguien más otra opinión, otra duda, otra inquietud? Así que los mejores pensadores son los que viven en soledad. En realidad, sí, no, depende del criterio. Acuérdense que Aristóteles habla del animal político. Imposible para un griego vivir en soledad, sino con quien comparte las opiniones. Y solo se genera la opinión a través de eso. Entonces, Es que también eso del animal político, él puede verlo, pero no vivirlo, ¿me entiende? O sea, puede verlo desde afuera y él tiene un argumento sobre eso. para Aristóteles no, porque el animal político es biológico. Significa que la esencia del ser humano es ser político. Significa que no puede salir de eso. Y eso es no puede salir de eso. ¿Perdón, alguien más? No, yo iba a fomentar esa idea porque está claro, porque para saber que el ser humano es un animal político, tiene que estar viviendo en una sociedad para poder entenderlo. O sea que Aristóteles sí tenía todos para argumentar eso. Pero al contrario, si vive alejado de una sociedad, jamás podrá entenderla. Tiene que vivir eso para poder argumentar y dar manera sobre esto. Así es. Aristóteles argumenta que somos sociales porque la Grecia de la época era así. Yo no puedo pensar de otra forma. Bien, jóvenes, nos vemos. Suerte, cuídense. Chao, chao. Adiós.